libro del terror, capítulo 3. ¿No saben cuál es ese? Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Hay alguna persona que dice, el libro del terror. Y nosotros estamos descubriendo que no es el libro del terror, sino que es un libro de mucha bendición y consolación para nosotros. Apocalipsis es un libro de consolación, es un libro de esperanza, es un libro de triunfo, es un libro de consuelo y gozo para la iglesia cristiana. Así que vamos a situarnos en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a continuar con el segundo mensaje a la segunda iglesia. El primer mensaje a las 7 iglesias fue a la iglesia de Éfeso. Hoy corresponde el segundo mensaje a la iglesia de Esmirna. Eso está en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 11. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Damos lectura a la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Inclinamos al Señor nuestros rostros para rogar su bendición. Padre, en nosotros no existe ninguna capacidad para llegar a ti. No existe ninguna capacidad en mí, Señor, para predicar esta palabra con provecho. Somos, Señor, incompetentes delante de ti, delante de tu magnificencia y tu santidad estamos, Señor. Y cuando nos encontramos, Señor, con tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es el tesoro más grande que tú has entregado a tu iglesia, ¿quién de nosotros, Señor, es digno y competente? Sin embargo, rogamos por tu competencia, rogamos por la habilidad única que puede entregar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú puedes abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra. Tú tienes el poder, Señor, para transformar nuestros corazones. Tú tienes el poder, Señor, absoluto para tomar a cualquier persona en esta reunión e inclinar su corazón hacia su palabra. Que tu palabra, Señor, sea rica y provechosa en su vida. Por eso rogamos, Señor. Rogamos porque esta no es una reunión ordinaria, sino porque estamos reunidos en torno a ti, Señor. Y porque queremos escucharte a ti, Señor, en la voz de tu evangelio, en la voz de tu palabra. Aún, Señor, somos hombres de labios sucios. Sin embargo, descansamos en la administración de tu Espíritu Santo. Descansamos en el poder tuyo sobrenatural que tiene para traer vida a nuestras vidas. Así que con esta bendición y con esta confianza, Señor, te imploramos y te pedimos que hagas rica tu palabra en nosotros, que sea rica la meditación de nuestro corazón y los dichos de nuestros labios en esta hora. En el nombre de Jesús. ¿Puede leer el subtítulo que dice abajo de Esmirna? Díganlo, por favor, fuerte.
Bienvenido a la iglesia de sufrimientos. ¡Wow! ¿Qué pensaría usted si se encuentra con una persona y le dice, tengo una invitación especial, ¿quieres ir a mi iglesia? Ya, dime, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está en tal parte? ¿Cómo se llama tu iglesia? Se llama Sufrimiento. No, gracias. Paso. El mensaje a la iglesia en Esmirna, que es el segundo mensaje que Cristo tiene para las 7 iglesias de Asia Menor, contrasta fuertemente con nuestra forma de presentar la iglesia. Generalmente, los evangélicos, hablo en general, están hoy día presentando la iglesia como una forma de alcanzar éxito rápidamente, o una forma de encontrar aprobación, o encontrar lo que el mundo no les ha dado. Ya sabemos que en Chile hay una iglesia instaurada que se llama Pare de Sufrir. Y cuando tú llegas a la Escritura y ves que quienes han sido llamados por Cristo, se les ha concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él, ese letrero que dice pare de sufrir se hace pedazos. Porque la vida cristiana nos enseña que hay sufrimiento. El Evangelio nos enseña que debemos padecer por Cristo y sufrir por Cristo. Así que si alguien viene arrancando del mundo porque no quiere más sufrimiento y se acerca a la iglesia pensando que no va a encontrar más sufrimiento, déjeme decirle que va a encontrar sufrimiento. En este mundo usted y yo vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Nos relacionamos con personas caídas y quebradas por el pecado. Esta es una iglesia que está constituida por pecadores, excepto el pastor. No. Esta es una iglesia que está constituida por pecadores. Y déjeme decir lo siguiente: donde hay pecadores, hay problemas. Así que si usted anda buscando una iglesia sin problemas, espérese hasta la glorificación. Pero donde hay una iglesia, hay problemas. Porque donde hay pecadores, hay problemas. Y donde hay pecadores, hay sufrimiento. El Evangelio no es una pildorita que nos quita el sufrimiento. El Evangelio no es el pare de sufrir. En el Evangelio nosotros encontramos el descanso y el consuelo más profundo para entender nuestros sufrimientos. Las personas en el mundo huyen del sufrir. Nosotros los cristianos enfrentamos el sufrimiento con el consuelo más grande de que Cristo también sufrió por nosotros. Él se identifica con nuestros sufrimientos. Él es el varón experimentado en quebrantos. Él es el varón de dolores. En toda angustia de su pueblo, Él fue angustiado. Por esa razón, Cristo eligió carne, sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo más maravilloso del cristianismo. Que el Dios eterno se hizo carne y vino a habitar con nosotros. Y Cristo lloró, y Cristo sufrió, y Cristo sangró, y Cristo sudó. Porque te amó. Porque nos amó. Decían los antiguos escritores puritanos que el sufrimiento es una especie de preparación para nuestro corazón para saborear nuestro estado de gloria. ¿Sabe por qué? Porque en la gloria ya no habrá más quebranto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas. Y entonces nosotros entenderemos en nuestro estado de gloria que nuestro sufrimiento fue necesario. Comprenderemos con nuestra mente renovada y con nuestra mente glorificada que cada cosa que nosotros sufrimos en esta vida tuvo sentido. ¿Se da cuenta que a nosotros nos cuesta asociarnos o allegarnos o identificarnos con las personas que están sufriendo? Es más, le hacemos el quite, ¿no? Sobre todo en esta cultura chilena de exitismo, queremos codearnos ¿con quién? Con los que le va bien, con los exitosos, con los poderosos. Pero con los que les va mal, con los que sufren, con los que les cuesta, no, dejamos de lado. Eso pasaba con esta iglesia.
Esmirna era una iglesia pequeñita. Esmirna era una comunidad de cristianos sin recursos, sin finanzas, sin influencia ni política. Era una iglesia pobre. Perdón la palabra, ¿quién diablos se iba a ir a meter a una iglesia pobre? Y más encima perseguida, y más encima sin recursos. Te invito a mi iglesia, ¿cómo se llama? Esmirna. No, gracias. Nadie quería identificarse con ese tipo de congregación porque era una iglesia pequeña, sin recursos, sin influencia, pobre, que estaba situada en una de las ciudades más bellas de Asia Menor. La ciudad de Esmirna era conocida como la flor de Asia Menor. La ciudad de Esmirna era conocida como una de las ciudades más hermosas de Asia Menor. Era una ciudad muy próspera, era una ciudad llena de riqueza económica, muy influyente en Asia Menor. Sin embargo, acá estos cristianos están padeciendo, ¿qué cosa? La pobreza y la persecución. Si hay algo que a mí me conmueve hasta las entrañas, es el hecho de que Cristo se identifica con los que sufren. ¿Me llama la atención eso, no? Cristo se identifica con los que sufren. El Señor Jesús está cercano a los que sufren. El Señor Jesús está cercano ¿a quién? A los poderosos, a los débiles, a los perfectos, a los quebrados. No he venido a salvar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese es el Cristo que está escribiendo esta iglesia. Lo primero que me gustaría que viéramos acá es cómo Cristo se identifica con esta iglesia. Vamos por favor rápidamente al verso 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya sabemos que no está hablando de un angelito, no, sino que está hablando de quién. Del pastor, ¿cierto? Del enviado, de aquel que está a cargo de esa iglesia. La carta, el destinatario, la carta es para el pastor que está a cargo de esa iglesia y quien debe pastorear esa iglesia, animarla, exhortarla en medio de la tribulación. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La palabra Esmirna proviene de esta palabra mirra. ¿Ya? La mirra es una hierba amarga. ¿Se recuerdan los obsequios que llevaron a los pies de Jesús? Oro, incienso y mirra. El oro representaba su divinidad, el incienso su oficio sacerdotal y la mirra el dolor y la amargura de los profetas. Una iglesia que se llama sufrimiento. ¿A quién le gustaría estar ahí? Y esto nosotros lo vivimos como propia iglesia. Hoy en día ser evangélico no es popular. No es popular ser evangélico. Y menos es popular ser piadoso. Ser fiel no es popular. De hecho, en su trabajo, si usted quiere ser 100% fiel y quiere honrar al Señor en su trabajo y dejar de hacer triquiñuelas, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? Mal. ¿Se da cuenta que tenemos que padecer por Cristo? Cuando realmente comenzamos a transitar por el camino de la cruz, cada vez el camino de la cruz, ¿cómo se vuelve? Más angosto. Y los bordes filosos de la cruz, ¿qué van haciendo nosotros? Quitando lo que sobra. Busque usted la senda de la piedad, de la justicia. Busque honrar al Señor en cada aspecto de su vida. Y las personas que le rodean, ¿qué le van a decir? Te pusiste fanático. No, pues no es para tanto, se va aquí. No. ¿Para qué vas a entregar tu vida hasta el Señor completamente? No, ahí nomás, si eres joven. No te vuelvas fanático. ¿Para qué vayas a ir todos los días domingo? ¿Por qué? Al menos descansa un día. Y sabe, parece algo lógico, parece algo que nos hiciera bien a nosotros. Pero el fondo de eso es el clamor de Adán por seguir viviendo.
La cruz nos enseña a renunciar a nosotros. La cruz nos enseña a morir. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y luego sígueme. El que quiera guardar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, este la va a encontrar. ¿Cómo Cristo se identifica con esta iglesia? Yo te hago esta pregunta a ti. ¿Tú te identificarías con una iglesia pobre, sufriente, con problemas, sin influencia, aparentemente destruida? ¿Se asociaría a una iglesia así? Donde aparentemente no está viendo qué cosa. No. Es más, nuestro corazón tiende a asociarse ¿con qué? Con lo que nuestros ojos inmediatamente pueden ver. ¿Se recuerdan este episodio entre Abraham y Lot? Cuando empezaron a pelear los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entre paréntesis, los pastores siempre andan peleando. Están peleando ahí, peleando los pastores de Abraham, los pastores de Lot. ¿Por qué? Porque no había territorio para pastar. ¿Se recuerdan o no? ¿Y qué pasa? Llegaron hasta el momento donde Abraham tiene que tomar una decisión. ¿Y qué dice Abraham? ¿Sabes qué, sobrino? No peleemos más. No peleemos más. Mira, donde tus ojos se fijaran y vieran cualquier tipo de tierra, es tuyo. Y yo voy a elegir lo contrario a ti. ¿Qué hizo Lot? El texto bíblico nos dice que Lot vio la llanura de Sodoma. Porque la llanura de Sodoma era fértil. La llanura de Sodoma tenía arroyos. La llanura de Sodoma era próspera. Pero ¿qué no sabía Lot que había en la llanura de Sodoma? Perdición, muerte, destrucción, una vida lejos de Dios. Cuando Lot elige la llanura de Sodoma, dice esto: ¡oh! Se parece al huerto del Señor. ¿De qué huerto estaba hablando? Del huerto del Edén. ¡Oh! Se parece como al huerto del Edén. ¡Ah! Lo elijo. Esa expresión, esa decisión evidencia un corazón que no está fundamentado en la fe. Evidencia un corazón que anda por vista. Sin embargo, Lot, ¿qué eligió? Eligió la tierra más seca, más árida, y se fue entre medio de las montañas. Y Dios lo bendijo. Cuando usted elige obedecer en fe, aunque usted no vea nada, aunque usted no sienta nada, aunque usted no escuche nada, si está obedeciendo en fe, Dios le va a bendecir. Amén. Porque está obedeciendo un principio de fe. Está creyendo en las promesas del Señor. Cristo se identifica con esta iglesia. ¿Tú te identificarías con ella? Hola, bienvenido a la iglesia. No tenemos recursos, no tenemos grandes ministerios, no somos influyentes, somos una iglesia pequeña. ¿Te asociarías a esa iglesia? El servicio cristiano nos cuesta todo. Servir a Cristo no es llegar a la iglesia y decir: mira, iglesia, tú debes sentirte orgullosa porque tienes a alguien como yo quien sirve en esta iglesia. O sea, hello, date con una piedra en el pecho que me tienes a mí, el gran don. No, el servicio cristiano es poner tus dones, tus talentos al servicio del Señor y de tu prójimo, para que Cristo sea glorificado, no tú. Entonces, quien se involucraba en este tipo de iglesia era porque el Señor obviamente lo había colocado ahí. Cuando Dios llama a un hombre y a una mujer, lo llama al gozo, lo llama a la bendición, lo llama a la vida eterna, pero también lo llama a sufrir y a padecer.
Y alguien puede decir, no, pastor, eso es raro, me cuesta aceptarlo, me cuesta. Y yo le digo, yo lo entiendo. Nos cuesta aceptar que debemos sufrir por Cristo, nos cuesta. Porque mi corazón y su corazón no quiere someterse a eso. Porque su corazón y mi corazón quiere un cristianismo fácil, quiere un cristianismo relajado, quiere un cristianismo sin cruz. ¿Se da cuenta? El Nuevo Testamento presenta una iglesia que sufre la persecución, que sufre la pobreza, que sufre la miseria de este mundo. Y nosotros, por otro lado, me llamo la atención a esto, el cristianismo en general quiere hoy día presentar una especie de iglesia que no hay sufrimiento. Eso es patético. Eso no es bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué va a recibir? Va a recibir persecución. ¿Lo entienden? Lo repito de nuevo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo va a sufrir persecución. Y ese texto es un indicador para tu vida y para mi vida. Ese texto es una especie de indicador. ¿Estoy realmente buscando la piedad? ¿Estoy realmente buscando mi identificación con Cristo? El resultado de estar buscando la piedad y mi identificación con Cristo, ¿cuál va a ser? Persecución. Le hago la siguiente pregunta. ¿Está siendo perseguido usted? Si no está siendo perseguido, si no le persiguen ni siquiera los perros, pregúntese, ¿cuánto de Cristo hay en usted? Porque este mundo aborrece a Jesús. Este mundo aborrece a Cristo. Y donde esté Cristo alumbrando con su amor, con su justicia, con su humildad, Cristo será siempre aborrecido. Usted veía el cristianismo de hace un siglo atrás. Los canutos, como le llamaban, ¿eran famosos? No. Les tiraban vasenicas con orina. Les tiraban fruta podrida en las calles. Hace 100 años atrás los canutos no se podían casar. Hace 100 años atrás los canutos, como le llamaban, no podían ser enterrados. ¿Dónde los enterraban? En las faldas del Cerro Santa Lucía. Ahí, entre medio de la basura. Ahí los enterraban. Y muchos de esos cuerpos quedaban al espectáculo público cuando eran desenterrados por los perros. Y los miembros de esos fieles cristianos ahí estaban expuestos a la vergüenza. Ser cristiano nunca ha sido popular. Ser verdaderamente cristiano nunca ha sido y nunca será popular en un mundo que mató a Cristo. Ser cristiano verdadero nunca será popular en un mundo que mató a Cristo. Así que ese texto de 2 Timoteo capítulo 3 verso 12 es un indicador para nuestra vida. Ahora, si usted está sufriendo persecución, la persecución puede venir de distintos frentes, puede venir de la familia, puede venir de amigos de trabajo, puede venir de compañeros de estudio, de compañeros de universidad, puede venir incluso de las mismas personas que la acompañan a usted en la iglesia. Pero ¿cómo tan fanático? No, relájate. ¿Para qué tan fanático? ¿Cómo? La persecución puede venir de distintos frentes. Pero para la iglesia de Esmirna, la persecución venía de dos frentes definidos. Frente número 1, el Imperio Romano. Frente número 2, los judíos quebrantadores del pacto. Los judíos apóstatas. ¿Quiénes eran los que estaban persiguiendo a esta iglesia? Cristo se identifica con esta iglesia sufriente. ¿Qué dice el Señor? Me gustaría que fuera el versículo 9. Conozco tus sufrimientos y, ¿qué más conoce el Señor? Tu pobreza. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. ¿Por qué estos cristianos eran pobres? Porque dentro del Imperio Romano, si tú, como un ciudadano del imperio,
no jurabas lealtad al César, no tenías opción alguna ni de comprar ni de vender. Del momento que tú decías Cristo es el Señor, del momento que tú te identificabas con Cristo y con su iglesia, las puertas del mercado para ti se cerraban absolutamente. Ahora podemos entender el sufrimiento de esta gente. Ellos no están sufriendo porque no tienen plata para pagar el cable. Ellos no están sufriendo porque no tienen plata para cargar la bill. Ellos están sufriendo porque no tienen qué comprar ni qué vender. Ellos están sufriendo porque son el menosprecio de un mundo que aborreció a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo le da la espalda a esta gente que sufre. Él se identifica con ellos. Yo conozco tus sufrimientos. Conozco tu pobreza. Como nuestro bendito Señor conoce el sufrimiento y conoce la pobreza. Como el bendito Hijo de Dios conoce el sufrimiento y conoce la pobreza. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Cómo conoce el sufrimiento? Él es el varón experimentado en quebrantos y dolores. Así que si hay una persona en el universo que sabe lo que tú puedas estar pasando, ese es tu Señor Jesucristo. Si hay alguien en esta noche que habla a tu corazón, conociendo tu realidad, conociendo tu contexto, conociendo tu corazón, es Cristo el Señor. No es este predicador que tú ves aquí. Si hay alguien que conoce de tus sufrimientos, de tus quebrantos, si hay alguien que sabe de qué es lo que es la infidelidad, si hay alguien que sabe qué es lo que es la traición, si hay alguien que sabe qué es lo que es la necesidad, es el Señor Jesús y se identifica contigo. Yo sé, yo conozco tus sufrimientos, tu pobreza. Yo lo conozco. Lo primero que dice el Señor a esta iglesia. ¿Va entendiendo? El mundo menosprecia a esta iglesia. ¿Por qué? Porque no es próspera, porque no tiene influencia, porque no es rica, porque no es una iglesia poderosa. Es una iglesia piñufle. Es como dirían por ahí algunos vulgares, es un boliche. Pero para Cristo, esta iglesia no es un boliche. Es su iglesia. Es su iglesia. Y por muy pequeña que sea, ante los ojos del mundo, para Cristo esta iglesia es preciosa, es pura y es sin mancha, porque lleva el perfume de su justicia y de su santidad. Y cuando Cristo te mira a ti, el mundo puede verte a ti como alguien insignificante, sin influencia, sin dinero, sin posesiones, un piñón. Pero cuando Cristo te mira a ti, se identifica contigo. Él ve su justicia, Él ve su pureza, Él ve su belleza, Él ve a una persona que ha sido cubierta y revestida de los méritos santos de Jesús. Es un motivo suficiente para estar gozoso. Es un motivo suficiente para identificarnos con Cristo y con su iglesia. Es motivo suficiente para entregar nuestras vidas al Evangelio. La gente menosprecia esta iglesia, Cristo se identifica con ella. Un gran hombre piadoso que estuvo encarcelado, preso, en una cárcel que no tenía más allá de 50 por 50. Se llamaba John Bunyan. Él escribió el libro El progreso del peregrino. Y él escribió un precioso himno. Llegar quiero a la cima del collar. Amén. Aunque tenga que sufrir dificultades. Amén. El camino de vida aquí trazado seguiré sin temor ni desmayar.
Oh mi Jesús, dame valor cual fiel soldado. Tu senda dura, áspera, es mejor que la senda que lleva al extravío, a la muerte y eterna perdición. ¿Por qué ese hombre pudo escribir eso en una cárcel? Él estaba siendo instigado todos los días. Y le decían los guardias de la cárcel: oye, si solamente tienes que negar a Cristo, solamente tienes que dejar de ser tan cerrado en la doctrina. Deja de ser fanático y te puedes ir de este lugar horrendo. ¿Sabe lo que él respondió? Si Cristo está en este lugar horrendo, este lugar es el cielo para mí. Él no estaba solo. Él estaba con Cristo. Y lo que yo quiero decirte, querido hermano, es que tú no estás solo en estos sufrimientos. Hay alguien que conoce perfectamente y sabe por dónde tú vas caminando. No te ha abandonado ni te dejará. Amén. Está contigo. Amén. Ese hombre escribió ese himno porque luego en ese mismo himno él dice: de lejos vine sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura, en este sitio santo yo sentí bendita cruz. Ese himno termina citando lo siguiente: si en el mundo y para el mundo mueres, gozarás eterna dicha de placeres. Los cristianos de hace 100 años atrás le decían chao el mundo. Los cristianos de este siglo nos cuesta todavía decirle chao. Los primeros misioneros que salieron en alguno de los avivamientos más importantes de la historia de la humanidad, muchos de ellos salieron, ¿saben cómo? No llevaban maleta, llevaban un ataúd. Interesante, ¿no? Cuando esos misioneros salieron al campo de misiones, no llevaban una maleta, llevaban un ataúd. Y en ese ataúd llevaban todas sus posesiones. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo al mundo, a sus familiares: yo morí con Cristo. Mi vida está escondida con Él. Yo soy otra persona. Uno de esos famosos misioneros fue Patrick, que él fue misionero a las islas Fiji, donde habían caníbales, y él era presbiteriano. Y cuando le dijo a su pastor que tenía este deseo ferviente por predicar el evangelio a los paganos, ¿sabe lo que le dijo el pastor? Era un bombero, entre paréntesis, el pastor. Le dijo: no vaya, no vaya porque te van a comer los caníbales. Se parece a Pedro, ¿no? No, Señor, no te hagas tanto mal. ¿Por qué vaya a sufrir a Jerusalén? Ese pastor le dijo eso a Pablo: no vayas porque te van a comer los caníbales se van a alimentar de ti, te van a matar y se van a comer tu carne. ¿Sabe lo que dijo este hombre? ¿Y qué diferencia hay si cuando usted se muera se lo van a comer los gusanos? Y ese hombre fue. Y hasta el día de hoy en esa isla hay una lápida que dice lo siguiente: cuando llegó no habían cristianos, cuando se fue no habían paganos. Esos son hombres y mujeres que se identifican con Cristo. Son hombres y mujeres que ya no le tienen miedo a la muerte. Que la muerte no les puede robar nada, que la muerte no les puede quitar nada, porque han pasado de muerte a vida. ¿Cuánto la iglesia necesita hombres de esta talla? Hombres que nos enseñen a padecer, a seguir adelante, a ser fieles, a ser perseverantes en el reino de Dios. ¿Cuánto nos hace falta esta valentía cristiana? Pues no tenemos plata para la micro. No voy al culto. Y nuestro antiguo padre evangélico, kilómetros y kilómetros recorriendo. Algunos en mula, algunos en carreta, otros de a pie, para llegar a la casa del Señor. Cristo se identifica con esta iglesia. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza,
Yo conozco que tú estás sufriendo, yo conozco tu pobreza. Déjenme pensar en lo siguiente. Cristo está hablando a esta iglesia y a la identidad de esta iglesia. Él está diciendo esto. Todo el mundo está diciendo que tú eres un pobre diablo. Todo el mundo está diciendo que tú no tienes influencia, que tú no eres rico, que tú eres pobre. Todo el mundo está diciendo que tú estás abandonado y que estás sufriendo porque estás abandonado. Lo que Cristo quiere que entienda esta iglesia es lo siguiente. Tú estás sufriendo porque eres mío. Tú estás sufriendo porque eres rico. Observe bien lo que dice. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Está entre paréntesis ahí. ¿Qué le dice? Sin embargo, eres rico. Esmirna era la ciudad más próspera de Asia Menor. Pero cuando Cristo ve a esa ciudad, lo único que puede ver es pobreza. Pero cuando Cristo observa que ahí está su iglesia, ¿qué es lo que ve? Él ve su riqueza. Cristo no juzga con juicio carnal ni humano. A Cristo no le llama la atención la grande pompa. A Cristo no le llama la atención las apariencias. Recuerde que Él es el que escudriña las iglesias. Recuerde que Él es aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Entre nosotros nos podemos dar la de bacán y de impresionarnos con las cosas que tenemos. Pero a Cristo no. Y llegará un día cuando usted estará desnudo ante Él. ¿Y qué le va a decir? Mira, Señor, yo hice esto. No. Hacedor de maldad. Maldito. Apártate de mí. Nunca te conocí. Nunca fuiste mío. Nunca te amé. No eres mío. No eres mi oveja. Nunca fuiste mi oveja. No podemos engañar a Cristo. No podemos engañarnos con una apariencia piadosa cuando tenemos un corazón que está lejos de Él. Este pueblo, con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristo ve esta gran ciudad de Esmirna, rica, pero no le llama la atención. Esta ciudad de Esmirna, ¿sabe cómo se hacía llamar? La primera y la última. Así de orgulloso era. Esmirna. Llegan tú a Esmirna manejando en tu auto y te encuentras con el banner ahí de la ciudad. Bienvenido a Esmirna, ciudad de Esmirna, la primera y la última. Un poquito pretencioso. Sin embargo, ¿cómo Cristo se identifica? ¿Cómo Él le habla a esta iglesia? El primero y el último. ¿Qué más? El que murió y el que volvió a vivir. El primero y el último. El que murió y el que volvió a vivir. Es decir, Cristo realmente es el alfa y el omega. Cristo realmente es el único primero y último en nuestras vidas. No hay otro. Cristo revela el verdadero estado de su iglesia. Toda la gente está pensando que esta iglesia en Esmirna es pobre y que no vale nada. Pero Cristo revela el verdadero estado de su iglesia. ¿Y sabe qué? Yo estaba orando esta semana por esta palabra. Yo dije, Señor, esto se parece un poco a... Me suena conocido esto, Señor. ¿Qué pasa? Como una historia un poco conocida, Señor. Yo quiero animarte, hermano. Yo quiero que por la gracia y por la misericordia de Dios, tus ojos sean fijados en la eternidad. Amén. No en las cosas que se ven, sino en aquellas cosas que tú no puedes ver. Que tu corazón sea arrobado, que tu corazón sea prendido por la gloria de Cristo. Cuando nuestro corazón está prendido a su gloria y está completamente identificado con Él, no nos andamos preocupando de las cosas aparentes. Tenemos una visión mucho más amplia, mucho más grande. Cristo revela el verdadero estado de su iglesia. Me gustaría que revisáramos, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 6.
2 Corintios 6. Pablo es un hombre que entiende lo que es una verdadera identidad. Pablo no es un hombre que anda al ojo o por vista. Mire lo que dice el verso 8. Por honra y por deshonra. 2 Corintios 6, 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Iglesia, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así era la iglesia de Esmirna. Aparentemente pobres, sin recursos, sin influencia, pero Cristo revela la verdadera naturaleza de esa iglesia y le dice: ustedes son ricos. Eso habla fuertemente a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque su identidad no debe estar basada en lo que el mundo dice de usted. Su identidad no debe estar basada en lo que sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares paganos dicen de usted. Su identidad debe estar basada en lo que Cristo y su Evangelio dice de usted. Cuando usted está seguro de quién es en Cristo, lo que digan terceras, cuartas, quintas y sextas personas da exactamente lo mismo. Recuerde que el primer pecado del hombre fue buscar una identidad lejos de Dios. Dios le dijo a Adán: tú eres mi criatura, tú eres mío, estás hecho en mi imagen y semejanza, debes cumplir este pacto. ¿Cuál era el pacto? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los otros árboles puedes comer. ¿Qué hizo Adán? Vino otro personaje y que le dijo: mira, come de ese árbol, porque comiendo de ese árbol tú vas a ser ¿cómo? Como Dios. Cada vez que usted elige buscar una identidad lejos de Cristo, lejos de Dios, eso es el caos para su vida. Su vida se quiebra. Su vida comienza a destruirse. Usted comienza a entrar en una especie de espiral descendente, de oscuridad, de angustia, de oscuridad y de angustia. ¿Por qué? Porque se está tratando de definir en algo que no es. Usted fue creado, usted fue diseñado para adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Su vida siempre va a estar vacía, hueca, sin sentido, lejos de Dios. ¿Saben? Vivimos en un siglo donde hay más recursos, donde hay más tecnología, pero hay más gente miserable y infeliz. Antes en Chile no se veían los suicidios en el metro. Antes pensábamos que estas cosas sucedían ¿dónde? En Japón, Estados Unidos. Pero hoy se hacen más frecuentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo material no puede llenar el vacío de Dios que tiene en tu corazón. Tu corazón tiene un vacío de parte de Dios. Y tú no lo puedes llenar con tus tontas estrategias de tratar de encontrar consuelo lejos de Cristo, lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos del Evangelio. Es imposible. Así como Cristo revela la verdadera identidad de esta iglesia, así también Cristo revela la verdadera identidad de quienes, de los que están acusando a esta iglesia. Vaya por favor al verso 9. Conozco tus sufrimientos, sé que eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son nada más ni nada menos que cosa, sinagoga de Satanás. Es una palabra muy especial esa. La palabra Satanás significa calumniador. Así que cuidado cuando ejercite ese deporte. Chile es el país número 1 en ese deporte. ¿Se ha dado cuenta, no?
Nos encanta el chisme, nos encanta la calumnia. Nos encanta hablar de otro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de otro, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos justos, nos sentimos, no sé, mejor. Es algo raro. Cuando tú comienzas a hablar de ese deporte, hacer ese deporte de hablar de otra persona, algo en tu corazón se despierta como una autojusticia. Por eso en este país los programas de farándula son tan populares. La vida de esta persona, la cama de esta persona, la sábana de esta persona, el dinero de esta persona, y nosotros decimos, ¡ay, qué pobre diablo! ¿Se da cuenta? Por eso nos gusta el chisme, por eso nos gusta la calumnia, por eso nos gusta fijarnos en otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera tonta nosotros creemos que somos mejores. Eso es el chisme, eso es la calumnia. Jesús habla y revela la verdadera identidad de estas personas que están calumniando a esta iglesia pobre y perseguida. Esos que te calumnian, esos que están diciendo que tú eres pobre, que tú no vales nada, que tú eres un miserable, esos son sinagoga de Satanás. ¿Qué significa ser sinagoga de Satanás? La palabra Satanás significa acusador. Lo que Cristo está diciendo aquí, lo que Jesús está diciendo aquí, está evidenciando que es una congregación de ¿qué? De acusadores. Es una congregación de acusadores. Esos mismos que acusaron a Jesús, esos mismos que llevaron a Jesús ante Pilato, son los mismos que están persiguiendo a la iglesia en Esmirna. O sea, pastor, que estos que están aquí, estos que dicen ser judíos, no lo son. Son judíos en su descendencia étnica, pero no son judíos de corazón. ¿Por qué? Porque están lejos de Cristo. Porque siguen maldiciendo a Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Vaya por favor a Filipenses capítulo 3. Pablo está diciendo aquí, es bien definido. Estos que confían que son judíos porque se circuncidaron, no son judíos, porque no seas judío de la carne. ¿Seas judío de qué? Aquellos que han tenido una obra en su corazón. Recuerda lo que le dijeron los fariseos a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? ¿Hijos de Abraham eres? Si creyesen en Abraham, a mí también me creerían. ¿Sabes por qué? Porque Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. Así que ya entendemos el contexto histórico. Estos judíos quebrantadores del pacto que habían entregado a Cristo ante Pilato y que frente a Pilato ellos judíos dijeron, la sangre de ese blasfemo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ellos también dijeron, César es nuestro rey. Cuando la persecución contra los cristianos comienza en el año 64 bajo el dominio de Nerón, el Imperio Romano inmediatamente comenzó a perseguir a los primeros cristianos. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que cristianos y judíos no eran iguales. Entendieron que cristianos y judíos no eran iguales. ¿Por qué no eran iguales? Porque los judíos contaban con la protección del Imperio Romano. Que los judíos no tenían ningún problema en reconocer a quién, a César, como un señor. En cambio, los cristianos fieles y verdaderos eran los únicos que reconocían a Cristo como el Señor de todo. ¿Y los judíos qué decían de Cristo? ¿Qué decían de Jesús? Ese hombre, ese carpintero, no puede ser el Señor. ¿Se entiende por qué están sufriendo? ¿Se entiende? El menoscabo, el ser una iglesia sin tener recursos, sin tener nada, más que la fe. El gran pastor de esta iglesia en Esmirna fue Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Y bajo el dominio del emperador Domiciano, Policarpo fue llevado para ser quemado. ¿Sabe qué día? El día de reposo, el día del sabbat de los judíos, el día sábado. Donde se supone que los judíos no pueden hacer ningún tipo de obra. Los primeros que estaban juntando palos para quemarlos, adivinen quién eran. En consecuencia, el ser humano es terrible. Y ahí está Policarpo. Y el emperador le dice a Policarpo, mira, tienes que negar, solamente di que
César es el Señor. Y eso es todo, mi querido Policarpo. Tú te puedes ir para la casa tranquilamente. Di esa palabra, nada más. ¿Para qué ser tan fanático? Di que César es el Señor y listo. Si después llega a tu casa y te arrepientes y chao. ¿Sabe lo que dijo Policarpo? 83 años he servido a mi rey y ningún mal he recibido de él. ¿Cómo quieres que yo ahora niegue su nombre? Tú me amenazas con un fuego que va a durar 1 hora, pero el fuego que cae sobre ti es eterno. Y este Policarpo, como era un creyente fiel, antes que se le amenazara con el fuego, se le dijo: solamente tienes que decir muerte a los ateos. Para el Imperio Romano, ¿saben quién eran los ateos? Nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué para los romanos, los cristianos eran los ateos? Porque los cristianos negaban que César era un dios. Entonces por eso se les llamó ateos a los primeros cristianos. Qué cosa más rara. Entonces se le obligó a Policarpo que se dirigiera ante la galería y que dijera: ¡sí! ¡Mueran los ateos! ¿Sabe lo que hizo Policarpo? Se dirige nuevamente a la galería y dice: ¡sí! ¡Mueran los paganos ateos! ¡Ardan en el infierno! Refiriéndose a los que estaban ahí presenciando su ejecución. La iglesia de Esmirna fue una iglesia forjada en el sufrimiento, nacida en el sufrimiento, que contrasta nuestra relajada vida cristiana de hoy. Hoy día tenemos un cristianismo sin cruz, sin dolor, no nos cuesta nada. Un cristianismo de YouTube y Facebook. Sin sangre, sin sudor, sin lágrimas. Un cristianismo de café con crema, suavecito. Pero ese no es el cristianismo bíblico. Si usted quiere vivir una vida piadosa, se va a dar cuenta que se van a levantar enemigos. Se va a dar cuenta que hasta familiares suyos se van a levantar. ¿Otra vez vaya a la iglesia? No seáis tan fanáticos. Y mire lo que estáis dando por esa iglesia y no vale nada. ¿La voz de quién es? Cuando estos primeros cristianos recibieron esta carta, cuando entienden que Cristo le está escribiendo para ellos, nosotros podríamos pensar inmediatamente: wow, aquí terminaron los sufrimientos, ¿sí o no? Si tú estás en medio del sufrimiento y recibes una carta del Señor Jesús, lo primero que pasa por tu mente, ¿qué es? ¡Ay, gracias Señor! Se terminó todo. Pero falso. Cristo habla a esta iglesia, ¿sabe para qué? Para prepararlos para el día malo. Cualquiera que lee tontamente o descuidadamente esta carta entendería que ¡wow! Nos está advirtiendo que no. Cristo le está diciendo: sí, van a sufrir, están sufriendo ahora, ¿saben qué? Pero van a sufrir más. No, por favor. ¿Estás sufriendo ahora? Déjame decirte que puedes sufrir más. ¿Estás pasando dolor ahora? Déjame decirte que puedes sufrir más aún. ¿Por qué? Porque la lealtad del soldado no se prueba en tiempos de paz. La lealtad del soldado no se prueba en tiempos de paz. La lealtad de un soldado no se prueba en tiempos de paz. No se prueba haciendo ejercicios militares. La lealtad del soldado se prueba ¿dónde? En la guerra. Y déjeme decirle, querido hermano, que usted y yo estamos en guerra. Estamos en guerra permanente. Estás en guerra permanente. Y esto no va a parar hasta cuando Cristo venga. Pero déjame decirte que la victoria está asegurada. Estamos en guerra, estamos en un constante conflicto. Pero Cristo ha vencido por nosotros y para nosotros. Así que lo que Cristo le dice es lo siguiente: yo conozco a estos satanases, yo conozco a estos
sapos, acusadores que te andan vendiendo al emperador. Yo los conozco a todos. ¿Qué dice el Señor? Verso 10. No tengas miedo. No sé si usted logró entender esto, pero acá, ¿cuántos atributos de Dios hemos ya visto? A lo menos 4 o 5. Jesús se identifica como aquel que lo conoce todo, eso es omnisciente. Jesús se identifica como aquel que estuvo muerto y vivió, eso es inmortalidad. Jesús se conoce como el primero y el último, eso es infinidad, soberanía. ¿Qué fuente de consuelo para ti y para mí es conocer los atributos de Dios? Tienes un Dios de miles de infinitos de atributos y todos están en función para sostenerte, para cuidarte, para bendecirte, para protegerte, porque cada uno de esos atributos te dicen: mío eres tú, yo te redimí, yo te puse nombre, eres mío y me perteneces. ¿Me perteneces cuándo? En la vida y en la muerte. Me perteneces en la bendición, me perteneces en el sufrimiento, eres mío. Mira lo que le dice el Señor, verso 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. O sea, no es una carta que le dice: se terminó el sufrimiento. La carta que le está diciendo: prepárense. ¿Por qué? Porque el sufrimiento viene. Prepárense porque viene más todavía. Alguien me pregunta: pastor, ¿y después de una prueba qué viene? Viene otra prueba. No se terminó la prueba, no, viene otra prueba. Son como las olas del mar. Pasó la primera, la surfeaste. Y estás descansando. Y luego viene, otra más. Pero el capitán de la marca se llama Jesús. Amén. Y tu bote no va a naufragar. Después de una prueba viene otra. Y eso le está diciendo Cristo a esta iglesia. Entendamos bien, están sufriendo, ya la persecución había comenzado, van a sufrir más todavía. Pero ¿dónde está el descanso y el consuelo para estos cristianos? Escuche bien la promesa. No tengas miedo. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante ¿cuánto? 10 días. Ese número 10 del libro de Apocalipsis debemos interpretarlo siempre de manera simbólica. Los números son simbólicos en este libro. El número 10 no está hablando de 10 días literales, sino que es un símbolo, está hablando de un periodo corto. Y el número 10 es un número cuadrado. ¿Ya? Está hablando de un proceso bien definido. Así que, ¿cuál es el consuelo para esta iglesia? Van a sufrir prueba, pero esa prueba tiene un principio y tiene un final. No va a ser para siempre. Y esta es la fuente de consuelo para ti y para mí. ¿Estás sufriendo algún dolor? No va a ser para siempre. Dios ha definido la hora, el segundo, el lugar, el día y el año cuando termina tu sufrimiento. Él lo ha determinado. Y Él lo ha diseñado para ti. Él sabe cuándo va a poner el fin. Déjeme ilustrarlo en el mismo libro de Apocalipsis. Busque por favor Apocalipsis capítulo 6. ¿Alguien tiene ahora un reloj de verdad? ¿Qué hora son? 8:20, ya es mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Claro? Ya. Busquen por favor Apocalipsis capítulo 6. Y vamos al verso 9, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: estos muertos están en la presencia de Cristo. No están durmiendo, ¿se fijó? No están durmiendo. ¿Qué están haciendo? Intercediendo, orando. Miren lo que están haciendo, verso 10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están pidiendo la promesa del Señor. Recuerden que el Señor Jesús dijo que iba a cobrar venganza ¿de quién?
iba a cobrar venganza desde la sangre de Abel hasta la sangre ¿de quién? De Zacarías. El Señor Jesús había dicho que iba a cobrar venganza sobre toda la sangre derramada de los profetas. Ellos están clamando allí por esa promesa. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué se les dijo? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo terminaba el proceso? Hasta que el último, y después de eso venía la venganza, el gran día de la venganza del Señor. Ese día de la gran venganza del Señor fue en el año 70 después de Cristo. Ese gran día de la venganza del Señor fue en el año 70 después de Cristo, donde el templo no quedó piedra sobre piedra y donde la santa ciudad llamada Jerusalén fue completamente destruida. Cristo prometió, Cristo lo cumplió. Sin embargo, acá se les dice, van a sufrir por 10 días, es decir, un sufrimiento definido, corto, acotado. Pero eso, dentro del contexto del Imperio Romano, cuando alguien era tomado preso y se le daba una sentencia corta, es decir, 5 años, 10 años, cuando terminaba esa sentencia, eso sí significaba la muerte. Los romanos no encarcelaban a alguien y lo tenían por pocos años para soltarlo. Pocos años significaba la muerte. ¿Ahora entienden por qué Jesús le está diciendo? Sean fieles, ¿hasta qué? Sean fieles, ¿hasta qué? Sean fieles hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Es decir, estos cristianos estaban siendo preparados por Cristo mismo. ¿Para qué? Para enfrentar el sufrimiento, para enfrentar la cárcel y luego de eso, la muerte. Y usted puede decir, wow, pastor, si algo comenzara así en nuestro país, ¿podré yo enfrentar esto? Déjeme decirle que aquel que le dio la gracia a estos hombres es aquel que nos puede dar la gracia para enfrentar cualquier tipo de situación. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Aquí viene la exhortación final y la aplicación es muy sencilla. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, ¿qué no va a sufrir? No va a sufrir daño de la muerte segunda.